¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos. Esto es 60 Minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Recuerden que luego estos programas los subimos a nuestro canal de YouTube, José Luis Yepes Rodríguez. Hoy vamos a estar conversando con otro personaje referente en esta jornada de hoy. Vamos a estar conversando con un referente en el mundo de la medicina y en lo que tiene que ver precisamente con la parte cardiovascular. Vamos a estar conversando con Diego Antonio Borsellino Falzone, el doctor Diego Borsellino. Y bueno, nos encontramos aquí en su hogar para conocer más acerca de los detalles de su vida. Bienvenido, doctor. Gracias y espero que esta entrevista sirva como base para ayudar a todos los colegas y a todo el pueblo que lo necesite. Doctor, comencemos entonces por esas raíces, que siempre es importante tenerlas presentes para saber de dónde venimos, ¿no? Bueno, las raíces tienen varios pentáculos, como dicen, y en ese sentido yo nací prácticamente en Francia, en la ciudad de Isère, Grenoble, y ya que mis padres, Vincenzo Borsellino y María de Borsellino, migraron desde Sicilia hasta la ciudad de Grenoble, de Francia, por las condiciones que había en ese momento en Italia. Y en Francia habían condiciones más estables y que podían trabajar. ¿A qué se dedicaban ellos? Mi padre era fabricante de fábrica de calzado. Y allá pues desarrolló su trabajo durante más o menos 3 años. ¿Y su mamá? Y mi mamá trabajaba en la casa y lo ayudaba en todo lo posible en el transporte y llevar todo lo que era de la parte de la zapatería. ¿Cuántos hijos en ese matrimonio? En ese matrimonio somos 2 hijos. Mi hermana, que es Bambinella María Gracia Borsellino, que nació después a los 10 años de yo haber nacido, gracias a que yo le solicité a mi papá que quería una compañera. Y mi mamá tenía ciertas dificultades para el embarazo, pero posteriormente sí logró, y tengo una hermana excelente que está conmigo, es ingeniero civil y está trabajando bastante bien en el área de Barquisimeto, el estado Lara y todas las ciudades circunvecinas. Doctor, antes de seguir hablando de su infancia y después también llegar a lo que fue la primaria, al día de hoy, ¿qué característica considera usted que adquirió de su papá y qué característica de su mamá? Bueno, hay una cosa fundamental que es el ejemplo que dio mi padre como trabajador incansable, y nunca se dejó vencer por las dificultades. Eso lo heredé yo y gracias a Dios, pues aquí estamos. Y mi madre siempre ha sido alguien que ha tenido una bondad, un respeto hacia el cónyuge, hacia los hijos y a toda la familia, y ha dado un ejemplo de cómo comportarse en ese sentido. Esas son las 2 cosas más importantes que yo le he visto, y gracias a Dios hemos tenido una secuencia en la cual de ella dependemos nosotros, y de nosotros hemos trasladado eso a nuestros hijos. Doctor Borsellino, nació entonces en 1949 en Francia. ¿A qué edad y producto de qué se hace el traslado hacia Venezuela? ¿Qué le han contado sus padres de cómo fue esa decisión de pasar el gran charco y venir a América? Bueno, a los 3 años, mis padres viajamos a Italia, y de Italia mi padre emigra a Venezuela y nos deja a mi madre y a mí allá en espera de que él desarrolle algo acá. Indudablemente él llegó aquí a Venezuela con 5 bolívares prestados, pero al año ya tenía una fábrica de calzado en la avenida 20, entre calles 22 y 23 de Barquisimeto. Y a los 2 años, teniendo yo 5 años, nos manda a buscar a mi madre y a mí, y logramos llegar justamente directo a Barquisimeto. De ahí en adelante hemos estado en Barquisimeto. Prácticamente ha sido nuestra ciudad que
por toda la vida y la seguiremos queriendo y aquí estamos. Y aquí no nos vamos, si Dios quiere. ¿Qué recuerda usted de ese traslado a Barquisimeto? ¿Cómo era el Barquisimeto de ese entonces, de esos recuerdos más remotos que usted tiene? Bueno, Barquisimeto siempre ha sido una belleza en cuanto a la parte espiritual, en la parte estructural y paisaje, porque siempre ha habido una relación como hermano entre el pueblo de Barquisimeto. Siempre ha recibido a la mayoría de la gente y indudablemente aquí mi padre era un receptor de todos los italianos que venían a Venezuela. Inclusive en la misma Avenida 20 teníamos la zapatería y ahí esa era una cuadra en la cual en la parte posterior tenía como un hotel. Todos los italianos que venían, gracias a Dios, él los recibía, los orientaba, duraban un tiempo en ese espacio y luego se dedicaban a sus quehaceres. Desde el punto de vista práctico, Barquisimeto, para mí, estoy enamorado y sigo siendo enamorado y toda mi familia, a pesar de que algunos están fuera de aquí, pues quieren a Barquisimeto con la esperanza de volver. Doctor, ¿dónde estudia usted la primaria? ¿Dónde comienza el primer grado? ¿Y cómo era de niño? ¿Era introvertido? ¿Era extrovertido? ¿Se le hacía fácil socializar con sus compañeros? ¿Recuerda algunos de esos compañeros de esos años? Bueno, la palabra que era tremendo. Tremendo, pero dedicado al estudio, dedicado a las cosas que necesitábamos. Siempre he luchado por el grupo. Hasta ahorita me caractericé por luchar por los compañeros, por el beneficio de la institución y por realizar todo lo que era necesario en cuanto a estudio, deporte y la evaluación que nosotros teníamos. Algunas veces teníamos discordancias con los profesores en el sentido de que nosotros necesitábamos mayor apoyo en las dificultades. Nunca el regaño no es la solución de todas las cosas. Pero en líneas generales, la primaria ha sido algo que nos ha ayudado, nos dio un empuje para seguir, educarnos y llevar una fuerza para lo que venía posteriormente. ¿Dónde fue esa primaria? La primaria la comencé los 2 primeros años en el San Vicente de Paúl, que en esa época tenía otro nombre, y después, los años siguientes, en La Salle. En La Salle estaban los hermanos de La Salle, ahí jugábamos de todo, estudiábamos, jugábamos fútbol, que era el deporte preferido de nosotros allá, y indudablemente nos daban la orientación. De ahí hubo una especie de orientación en la cual se me puso a mí la oportunidad de ser sacerdote o de ser médico, hasta que decidimos pues que curar el cuerpo y esperar de curar las almas en otra forma. Bueno, lo que me menciona el fútbol era previsible, porque los hermanos Lasalle fueron prácticamente los que trajeron el fútbol acá al estado Lara, y siendo usted una familia de origen italiano, pues era como que 2 más 2, ¿no? Allí, que se iba a dar esa opción. Exactamente. Ese era el deporte que nosotros hacíamos y indudablemente jugábamos los estudiantes y los hermanos. Entonces ahí venía la lucha que era un poquito más comprometedora para nosotros, porque ellas eran mayores y tenían mayores capacidades y entrenamiento que nosotros. Sin embargo, la mayoría de las veces ganábamos nosotros y que, bueno, con el favor de Dios, pues seguíamos luchando para desarrollarnos en la parte educacional. Y una educación que también tenía como que muy asentados los valores, ¿no? Por el tema cristiano. Era muy acentuado los valores y específicamente el programa era algo estricto. ¿Qué significa? Que eso era, en aquella época me parecía que era muy estricto, en el sentido que uno tenía que cumplir 20 puntos de lo que uno estudiaba. Sin embargo, progresivamente se fue entendiendo pues cuál era la situación de los niveles de cada estudiante y pues se le daba la oportunidad de mejorar las condiciones cuando el estudiante no lograba el objetivo. Bien, vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con el doctor Diego Borsellino para seguir conociendo
más adelante sobre el desarrollo de su vida. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con el doctor Diego Borsellino. Doctor Borsellino, entonces llegamos al sexto grado. ¿Qué ocurre en la vida suya? ¿Dónde continúa? ¿Dónde prosigue los estudios? El sexto grado tuvo una especie de decisión entre realizar la cirugía, la medicina u otra especialidad. Tuve la oportunidad me ofrecieron que estuviera que me ofreciera como parte que me gustara en la parte de religiosa. Y bueno, lo intenté y lo probé y me ofrecieron también que viera la parte científica. En esos dos puntos duré seis días, una semana en el conservatorio, en la cual me explicaban todo lo que era la parte religiosa, y posteriormente a eso la decisión fue curar no tanto las almas, sino mejorar las almas a través de la salud. Entonces me dediqué a estudiar la secundaria en el San Vicente de Paúl, y al quinto año ya pasé a otra etapa que era el estudio hacia la medicina. ¿Y cómo fueron esos años de bachillerato? ¿Qué recuerdas? Bueno, los años de bachillerato fueron muy, muy buenos. Muchos colegas, muchos amigos, muchos estudiantes que estábamos en ese aspecto, y estudiábamos bastante bien. Había una relación muy estricta en cuanto a los padres sacerdotes, en cuanto a nuestro comportamiento, que nosotros lo aceptamos, y desde el punto de vista práctico nos dieron toda la enseñanza que en ese momento tenía el programa de todos los 5 años de bachillerato. Cada año teníamos programas en los cuales presentábamos trabajos, presentamos una serie de exposiciones en la cual se demostraba la evolución que habíamos tenido en cada año. Y al final pues vino lo más importante, que fue cuando nos condecoran y nos dan ya el título de bachilleres, que eso prácticamente nos llenó el corazón y nos dio fuerza para seguir en los próximos eventos. ¿Recuerda algunos estudiantes con los que hizo más amistad, algunos profesores en particular, bien sea por lo bueno que fueron o porque de alguna manera marcaron en algo su vida? Bueno, hay muchos que ya, ¿qué te puedo decir? Muchos estudiantes que fuimos colegas, amigos. Uno de ellos fue el doctor Eusebio Arens, que es cardiólogo también, y otros que están pues aquí en Barquisimeto y otros fuera de Barquisimeto. Y desde el punto de vista práctico, los profesores que eran los padres, todos en su calidad de profesores ayudaron pues en una forma bastante fuerte a que nosotros surgiéramos. Y en tal sentido pues le damos las gracias a todos ellos, sin discriminar, sino que ellos todavía, y con la esperanza de que el San Vicente de Paúl refuerce nuevamente la estructura y todo lo que sea necesario en estos momentos. ¿Siguió jugando fútbol en el San Vicente? Porque allí también siempre se ha caracterizado por una marcada presencia en particular del fútbol. Sí, hemos jugado fútbol allá, nos han invitado, no con frecuencia, pero cuando hay algunos eventos nosotros compartimos ese deporte, y especialmente convivimos, pues renovamos la fe, como se dice. ¿Cómo era el Barquisimeto de su secundaria y el San Vicente de Paúl? Porque también es otro colegio con unas instalaciones bastante grandes, ¿no? Sí. El San Vicente de Paúl tenía un promedio grande de estudiantes, que comenzó de primero a tercer año. De tercer año, posteriormente, comenzó el cuarto y quinto año. En esos 3 años nosotros éramos solos varones.
y yo fui uno en realidad que nos reunimos y todo y dijimos que lo más importante era compartir, que tanto los varones como las hembras tuvieran en ese sistema de aprendizaje y que le diera mayor fortaleza a todos nosotros, tanto a las mujeres como a los varones. Indudablemente pasó poco tiempo y no fue aceptada esa proposición y hoy en día pues eso ha sido lo que le ha dado fuerza tanto a la parte de egresado como a la parte de ingresado. Los que ingresan van con mayor actitud, benevolencia para hacer un trabajo que desde el punto de vista práctico es mucho más común, mucho más aceptable que estar pues solamente los varones y hembras, cosa que no es nada grave, pero se acepta que esa combinación, como en la ciudad, como en los países, pues es algo que progresa y da fuerza a la institución. De ese bachillerato, doctor, ¿qué materias recuerda usted que se le hacían más fácil y qué materias quizás se le dificultaban un poco más? Bueno, todas las materias eran fáciles, pero la matemática era una de las que más me gustaba, la parte de biología, esas eran las dos más que me gustaban. La química era muy importante para mí, me gustaba, pero no era lo que más me llevaba ¿cómo te digo? Me estimulaba. Entre ellos eran la matemática y la biología y por supuesto las otras materias en su forma general. ¿Se graduó en ciencia? Sí, en ciencia. 5 años en ciencia para poder hacer después la parte de medicina. ¿Recuerda cómo fue la actividad de cierre o la graduación de bachillerato? La graduación de bachillerato fue muy buena. Fue muy buena en el sentido porque éramos todos como hermanos. E hicimos un compartimiento tanto dentro de la institución como fuera de la institución y posteriormente seguimos cada año nos felicitamos y nos damos algún abrazo, con algunas excepciones que ya amigos y colegas que ya pues no están presentes. Pero desde el punto de vista práctico ha sido siempre como hermano. ¿Qué pasó luego de sacar el bachillerato en el San Vicente? Y me gustaría saber en qué momento usted decidió efectivamente vamos a ir a esta universidad y a estudiar esta carrera. Bueno, en esa época estaba difícil el acceso a las universidades. O sea que el cupo estaba restringido. Y mi padre quería que yo me quedara aquí, en la universidad. Sin embargo, uno tenía que intentar tener varias opciones, por si acaso, pues la entrada aquí no era fácil. En la universidad, en la UCLA no era fácil. Y, ¿qué te digo? Había tenía que tener un promedio alto y segundo, presentar un examen preliminar, después un examen de admisión y de acuerdo a eso entrar o no entrar. Justamente yo presenté en Valencia también y presenté aquí. Mi padre me dijo, no, presenta nada más aquí. Le dije, mire, es una opción que uno puede... Bueno, resulta que quedé en Valencia y quedé aquí. Mandé a decir a Valencia que ya no iba a esa universidad por motivos personales y aquí quedé en el segundo o tercer puesto. Concursaron una cantidad grande de estudiantes y cuando quedamos aquí el primer alegre y feliz fue mi padre. ¿Tuvo siempre el respaldo de sus padres en esas decisiones educativas? Siempre lo tuve con la parte más importante que aceptaba las decisiones y lo que yo le planteaba en ese sentido. Pero él me apoyaba de acuerdo a lo que yo pensaba y él me daba el apoyo en esos aspectos. Y bueno, ¿no? Porque pensando que, llevaba de manera próspera un negocio, una fábrica de calzados, pues lo más seguro es que a lo mejor pensaba tener en su descendencia la continuidad del negocio, ¿no? Sí, pues yo trabajaba con él. Si le puedo dar alguna anécdota. Desde los 12 años, él tenía la fábrica y yo era el que instruía a todos los empleados nuevos que llegaban a coser los zapatos
las máquinas dentro y fuera, la sutura, todo el corte de la piel, todo lo que se relacionaba a la fabricación del calzado. Y indudablemente eso me dio a mí un apoyo muy grande en el sentido, imagínate, cuando llegué a la universidad, me vieron suturando a mí, y ¿cómo suturas tú así? Y le digo, bueno, si suturaba el cuero del zapato, ¿sí? Y cómo será ahorita la piel de la gente, pues es mucho más fácil. Claro. O sea, yo aprendí desde los 12 años a suturar. ¿Usted recuerda cuándo fue la primera vez que, no sé si fue con su papá o con quién, comenzó a elaborar o fabricar un primer calzado? No, fue con mi papá. Con mi papá, y el calzado, indudablemente lo más típico de nosotros era el calzado cuero de chivo, que usaban las mujeres. Eran unas botas hasta acá, en cuero de chivo, que en esa época estaba de moda. Y yo pues me metía y lo ayudaba y en la sutura de los zapatos y botas en cuero de chivo. Claro. Eso era algo aparte de todo lo que hacía, ¿no? Pero lo digo porque era algo impresionante. Y usted veía la cola en la avenida 20 de las muchachas comprando zapatos y botas con cuero de chivo. Una belleza. ¿El nombre de la fábrica de su papá? Zapatería Delia. Okay. Enfrente a una tintorería, que a lo mejor ustedes la recuerdan, que se llama la Tintorería Lido. Avenida 20, entre calles 22 y 23. Bueno, vamos a hacer una pausa en esta conversación. Fíjense, ya supimos de dónde viene entonces esa destreza a la hora de suturar del doctor Borsellino, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Regresaremos con mucho más de 60 minutos con José Luis Yepes. ¿Quién es Diego Borsellino para mí? Sin lugar a duda empezaría diciendo que es el mejor padre del mundo, siempre presente en los buenos y no tan buenos momentos de la vida, ayudándome a salir adelante. Mi padre es mi inspiración, es mi modelo a seguir. Me ha enseñado el amor de padre a hijo, me ha enseñado los valores, el respeto, a siempre ser feliz, independientemente en el lugar donde esté. Sé que la distancia física ahora es un poco lejos, pero tu amor y tu enseñanza están en cada paso que doy. Gracias, papá, por enseñarme lo maravilloso que es el amor y el valor de una familia. Gracias a ti, soy el ser que soy ahora. Te amo. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con el doctor Diego Borsellino. Doctor, entonces hablemos ya de esos años finales de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado UCLA, donde estaba estudiando medicina. Háblenos de cuando ya se aproximaba, cuando empezaron a hacer las prácticas, propiamente dicho, en la universidad, que usted nos decía que ya le encontraron una destreza en la sutura, y ya sabemos de dónde proviene. ¿Qué otra anécdota sí recuerda de esa época de estudios? ¿Algún médico, algún profesor en particular también que usted quisiera mencionar? Y bueno, ¿cómo fue ese acto de graduación y qué pasó después? Bueno, el sentido general, todos los años que tuvimos durante la educación médica, todos los profesores apoyaron la situación en que fuéramos unos estudiantes y unos futuros médicos que diéramos el ejemplo ante la sociedad y ante las instituciones donde trabajaron. Hay muchos recuerdos que llaman a las reuniones consecutivas que tuvimos, especialmente profesores y alumnos, y que todavía aquí tenemos ya, la promoción nuestra fue de 34 médicos, y esos 34 médicos pues estamos en actividad. Algunos ya Dios lo ha llamado, pero la mayoría, algunos 28, ya estamos todavía en este aspecto. En Barquisimeto estamos también varios colegas que nos reunimos. El 9 de noviembre tuvimos, ahorita cumplimos 50 años. ¿Recuerda alguno de los nombres de esa promoción? ¿A qué se refiere? Compañeros suyos. Sí. Son 34. Ahorita le puedo dar la lista que usted quiere. Sin embargo, está Minerva León, que es una de las que organiza todas las reuniones, los reencuentros, Minerva León. Luis Nelson López, que es el cirujano, neurocirujano, que también ofrece la casa, o yo ofrezco mi casa,
para hacer las reuniones. Y hay otros que están fuera de aquí también, en otros estados. Sin embargo, la idea es que no perdamos esa unión dentro de los años que tenemos de graduado ya. ¿Recuerda alguno de sus profesores? De los profesores, sí, hay profesores que en realidad, ¿qué te digo?, han sido bastante aceptables y que nos han dado pues el apoyo para seguir estudiando. Hay profesores durante la etapa de estudio y hay profesores que después del estudio también nos dieron el apoyo. En líneas generales, por ejemplo, el doctor Francisco Finisola Cheli, él fue uno de los que en la parte de pediatría, ¿sí? Había otro en la parte de cirugía que también nos ayudaron mucho. En la parte en referente a otras especialidades, nosotros salimos apoyados por todas las especialidades con cada uno de los especialistas. Pero en líneas generales son personas que nos han dado el apoyo y que merecen todo su respeto. ¿Recuerda cómo fue esa graduación? Sí, la graduación fue bastante unida. Todos nos graduamos, por supuesto, en la área de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Y de ahí, pues pasamos a la parte social. Y la parte social, pues, fue bastante recreativa y de unión y de algunos contactos para permanecer unidos. Pero en líneas generales, pues, ha sido algo que nos recuerda mucho y seguiremos tratando de unirnos cada año. Doctor, una vez que se gradúa, ¿qué pasa en la vida de Diego Borsellino? Bueno, hay un evento que fue prácticamente antes de graduarme, unos meses antes. Estuve haciendo una pasantía rural en Duaca, en el Centro de Salud de Duaca, y ahí estaba Bartolomé Finisola, de director, y en ese aspecto hablamos y hubo una parte muy importante, que a él le gustaba la cardiología, y cuando yo le dije que me gustaba la cirugía cardiovascular, pues ahí empezamos a hablar. Y de esa parte que fue meses antes de graduarme, empezó el contacto para lo que hoy en día en Ascardio, para lo que trabajamos juntos en Ascardio, en la parte de cirugía y él en la parte de cardiología. Pero fue un punto muy importante porque nos dio una unión en la cual en un futuro se creó algo que está funcionando en la actualidad. Eso fue un punto muy importante. La otra pregunta que usted me hacía. No, le decía también, aprovechando eso que me dice, o sea, no solamente estableció el contacto en este caso con Bartolomé Finisola para la parte de Ascardio, sino también para lo que sería también la Racetti, ¿no? Por supuesto, con Francisco Finisola. Voy a decir también en esa parte, nosotros nos graduamos un día 9 de noviembre del 73. Y el día 11 de noviembre del 73 yo iba a salir de viaje para descansar un poco y eso. Y ese día me llama el doctor Francisco Finisola que quería que hiciera guardia en la clínica Racetti. O sea que prácticamente dejé las vacaciones para después. Y fue algo muy importante, pues eso fue el conexión con la clínica Racetti. Bueno, me decía entonces que conversó con él, estando usted en Duaca, o sea, haciendo su actividad. ¿Qué pasó después en el ámbito profesional? O sea, ¿qué otra especialización vino de seguida? Bueno, después vino aparte de la cirugía, después tuve los 4 años de cirugía general, que era lo que hicimos en el Hospital Central, y después de esos 4 años de cirugía general, pasamos a la parte de cirugía cardiovascular. Esos 4 años de cirugía general nos dieron el apoyo de formarnos y prepararnos para una cirugía que en realidad es muy interesante, pero necesita un entrenamiento bastante importante. En ese sentido, yo logré en esos 4 años desarrollar la parte quirúrgica y de inmediato pasar a solicitar la parte de cirugía cardiovascular, donde me abrieron las puertas en Brasil.
Había otro sitio, indudablemente, pero en Brasil me abrieron las puertas y ahí fue donde yo inmediatamente fui y llevé a mi esposa también para que hiciera el posgrado de cardiología. O sea que en esos años mi esposa participó y como cardiólogo. ¿En qué momento se casa Diego Borsellino? ¿Usted quiere que me recuerde? No, le digo porque como ya me dice que cuando fue a Brasil ya estaba casado, pues... Sí. Bueno, mira, nosotros nos casamos en el año 73, 1973. Eso fue algo que nos apoyó antes de irnos. Decidimos casarnos para irnos los dos, ambos siendo juntos, a estudiar en Brasil, Sao Paulo. ¿Cómo fue la estadía en Sao Paulo? Que por cierto, yo estuve en Sao Paulo por allí, serían los años a mediados de los 90, y me enteré que, pues, que había mucha alianza, mucha colaboración entre un hospital o una clínica allá de Sao Paulo y Ascardio y la UCLA, Sí. y fluían estudiantes para prepararse, ¿no? Nosotros fuimos uno de los que más contactamos y hicimos acuerdos. De Brasil venían para acá y de acá íbamos para Brasil. Muchos profesionales, nosotros operábamos aquí, invitábamos a nuestros profesores de allá a que estuvieran acá. Y muchos de nosotros íbamos allá para hacer el posgrado y a su vez nosotros los llevábamos para que hicieran no solamente cirugía, sino perfusión. Mi esposa hizo perfusión. Eso es cuando el corazón se para, está la bomba y la bomba trabaja como corazón y uno puede cambiar la válvula, puede hacer una serie de cosas. Entonces, otros son la parte de electrofisiología, donde ponen marcapasos, etcétera, bloqueo. Y la otra parte importante es los cateterismos cardíacos, donde allá se formaron los primeros. Eleazar García, por ejemplo, se formó allá, y muchos de nuestros médicos están desarrollándose y en combinación periódica con Brasil, especialmente Sao Paulo. Dice que Sao Paulo se estudia y se trabaja mucho y en Río de Janeiro se disfruta bastante. Así es. Una ciudad más muy grande, ¿no? Inmensa. Sí. Doctor, ¿y cómo fue esa estadía, digamos, en lo personal? Ya hablamos de la parte profesional, pero en lo personal, allá en Sao Paulo. Bueno, a lo personal muy a gusto, porque en realidad lo que yo estaba haciendo me gustaba. Me ofrecían todo lo que uno quería desarrollar, o sea, depende de uno, lo que uno busca, ellos le daban. Indudablemente con los profesores unimos bastante esfuerzo. Yo le ayudaba a Servini, al profesor Servini, que era el fundador del instituto. Tuve el honor de ayudarlo en los últimos tiempos de él. Ya tenía 70 años y ellos a los 70 años ya delegan las funciones. En ese periodo yo tuve la importancia de trabajar con él. Y, ¿qué le digo? Aprendí lo que yo quería y busqué y conseguí lo que yo quería. Y en ese sentido nunca se me objetó nada y me trataron como en realidad. Al final del posgrado me dice: Diego, te tenemos un puesto aquí. Yo le dije: usted me tiene un puesto aquí, con mucho gusto volveré con calma, pero yo tengo un puesto en Venezuela, en Barquisimeto, donde prometí, especialmente en Ascardio y la clínica Racetti, de volver y desarrollar la cirugía cardiovascular. Qué bueno. Iba a hacer precisamente esa pregunta, si había recibido la oferta de quedarse. Vamos a hacer una pausa y en breve continuaremos con más de 60 minutos con José Luis Yepes, ya para la parte final. Hablar del doctor Diego Borsellino es una magnífica oportunidad para destacar todos sus valores y virtudes que lo hacen ser una persona muy especial. Lo conocí al inicio de mis estudios de medicina y de recibir muchas enseñanzas. Luego, durante varios años, hemos compartido en el mundo de la cardiología. Como persona, como amigo, es una persona excelente, servicial, incondicional, leal, siempre solidaria, excelente padre de familia, un gran amigo. Recibe, Diego, de parte de mi familia y de mi parte, un gran abrazo, nuestra admiración y nuestro respeto por siempre.
Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con el doctor Diego Borsellino. Doctor, nos habló de sus estudios de posgrado en Sao Paulo, Brasil. Cuando ellos concluyen por allí en el año 1984, aún teniendo una oferta de quedarse en Brasil, usted decide regresar y compartir conocimientos tanto en Ascardio como en la Racetti. ¿Qué ocurre en la vida de Diego Borsellino una vez que regresa a Venezuela? Bueno, una vez que regreso a Venezuela, de acuerdo a lo que traía de Brasil y de otras instituciones, pues era el objetivo que habíamos planificado de crear el servicio de cirugía cardiovascular en Barquisimeto. Ya había un servicio de cirugía cardiovascular en Caracas y pocas veces aquí todos los pacientes había que mandarlo allá o fuera del país. En ese sentido, comenzamos a trabajar tanto en la clínica Racetti como en Ascardio. Comenzamos a operar los pacientes en la clínica Racetti, que tenía pabellón, tenía una serie de terapia, etcétera, mientras Ascardio construíamos el pabellón y la terapia. Entonces comenzamos a realizar esto y algunos pacientes con bajos recursos lo operábamos en la clínica Racetti y después el tiempo postoperatorio lo podíamos hospitalizar en Ascardio, donde era más económico o prácticamente le salía exonerado la parte de hospitalización. Cuando estábamos aquí, indudablemente estaba el doctor Santos Monasterio, que él había hecho ya en parte con el doctor Saldivia algunas operaciones de cirugía cardíaca y él fue uno de los primeros que se integró conmigo a trabajar en ese aspecto. A medida que pasó el tiempo, tuvimos que reforzar más los cirujanos cardiovasculares, los perfusionistas, los intensivistas de la parte cardiovascular, tanto adulto como pediátrico. Ahí está el doctor Luis Jiménez, que está trabajando conmigo también. Tuvo la oportunidad de ir a Brasil también a realizar el mismo posgrado de cirugía cardiovascular. Luego el doctor Amadeo Díaz, que también trabaja con nosotros, y Rino Borsellino, Calogero Borsellino, que fueron uno de los 3 primeros que llegaron allá. Y gracias a Dios, todavía están con nosotros pues trabajando. Doctor, ¿qué siente cuando se menciona a Ascardio como un ejemplo de institución en salud, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional? Bueno, es algo que nos llena de alegría, nos estimula a continuar, seguir trabajando cada vez mejor y algo que no todas las instituciones pueden tenerlo, o sea que ellos quisieran tener lo que Ascardio tiene. Indudablemente eso ha sido un trabajo fuerte, ha sido una voluntad de todos los que trabajamos ahí, independientemente sin tomar en cuenta los ingresos económicos ni nada de ese aspecto, sino dar salud, que era lo primero que nosotros queremos. Entonces Ascardio se ha vuelto como algo que no tiene palabras para decir que todos los trabajadores, inclusive del que barre hasta el último trabajador de los más jefes, todos trabajamos con seguridad para darle fuerza a Ascardio, independientemente de la situación política, económica y de todo lo que usted quiera. Primero, el paciente, la salud y la vida. ¿Le han suministrado a usted cifra de cuántos pacientes aproximadamente ha atendido Ascardio desde la fundación y concretamente el área que usted ayudó a fundar en lo que es la cirugía cardiovascular? Bueno, allá están ¿qué te digo? Toda la estadística. Cada día ha ido aumentando. El último año con la pandemia, los últimos 2 años ha bajado un poco y ya se está recuperando nuevamente. Pero el número de pacientes que va a la consulta es muy alto. Es muy alto. Se puede decir que son como 80 diarios. Saque la cuenta más o menos. El número de cirugía ha variado, pero la hospitalización está más o menos en 390 pacientes hospitalizados, de los cuales la mitad son quirúrgicos y la otra mitad vienen de implantes de marcapaso, cateterismo cardíaco, angioplastia, enfermedades de otro tipo. O sea que
en el año hay una cantidad grande de pacientes que está atendiendo Ascardio. No se diga ahorita en estos momentos donde la situación crítica en Venezuela está bastante importante. Ahorita la mayoría de todos los estados refieren pacientes para ser intervenidos, para ser tratados o para ser hospitalizados en Ascardio. Está el Hospital Central, que también es una entidad que nos ayuda en muchos aspectos. Hay ahorita y el Hospital Luis Gómez López también, que los pacientes pueden hospitalizarse después de operado o haber una combinación, operarlo y trasladarlo nuevamente. Siempre hay una relación con las clínicas y los hospitales de todo Barquisimeto y el estado Lara. Recientemente se realizaron unas jornadas en Ascardio bajo el lema de volver a los orígenes. Sí. ¿Qué le parecieron las jornadas? ¿Qué expectativas hubo? Coméntenos su parecer al respecto. Bueno, es una jornada impresionante. Ni siquiera nosotros pensábamos que eso iba a ser así. Volver a los orígenes es que Ascardio no es una institución para ella misma, es una institución para el pueblo. Y una cosa muy importante es que todo lo que rodea Ascardio, todo lo que rodea la ciudad, el pueblo, la gente que rodea Ascardio participó en ese evento. Si usted veía Ascardio y todas las casas alrededor, hay alumbrado, todo lo que eso quiere decir que la gente participa. Pasó la delincuencia que había ahí en un momento dado, se acabó la delincuencia y viene la gente colaboradora a ayudar a Ascardio. Una de las cosas que querían era separar a Ascardio de la zona donde está Ascardio, y el mismo Bartolomé dijo que no hiciéramos ningún tipo de construcción, muralla, ni de esas cosas, porque Ascardio está abierto al pueblo. Y eso fue una de las cosas, no sé si usted tuvo la oportunidad de participar, pero eso fue impresionante, la gente que asistió, los colegas que vinieron, indudablemente, y las personas que en realidad vieron y con gran gusto desean que vuelva a realizarse allá. Porque antes se hacían en otras instituciones, en otros sitios, la Torre David, por ejemplo, y esta vez se decidió hacerla pues en la misma institución con un éxito fundamental. Usted con frecuencia es citado como una referencia para otros colegas que son médicos, que son especialistas. En el ámbito familiar, ¿algún hijo o algún familiar siguió la medicina a propósito de tenerlo usted como un referente? Sí, señor. Uno sabe que el padre siempre trata de que los hijos sigan su camino. En realidad, la hija mayor, Gina, que está aquí, ella hizo medicina. Yo le había planteado hacer cirugía cardiovascular infantil, porque eso es lo que a mí me gustaba. Yo empecé operando niños. Los primeros 100 casos fueron niños. Y desde el punto de vista práctico, a Enzo que sí hizo cirugía cardiovascular, que está ya dijimos, en Perú, y Gina hizo otorrinolaringología. Lo demás, pues, ingeniero industrial y las dos hijas que son administradoras. Pero desde el punto de vista práctico, tengo a Rino, que es cirujano cardiovascular. Tengo otro primo que es anestesiólogo cardiovascular, que es Yero Borsellino, que está en España, en Barcelona. Y así, pues, muchas en la familia, pues, han entrado, pues, dentro de la parte cardiovascular. Doctor, de no haber sido médico, ¿qué le hubiese gustado ser? Comerciante, industrial. Siempre me gustó la industria por estar metido en la Avenida 20. Y creo que es algo importante. No como algo, sino como desarrollo industrial en las áreas importantes. Doctor, cuando no está, atendiendo en la parte de salud, sino que está en su casa, ¿cuál es su pasatiempo preferido? Mi pasatiempo no es lavar los platos tampoco, pero mi pasatiempo es el tratar de organizar. Siempre me traigo trabajos de afuera para acá en un lapso de tiempo para dedicarlo. Por ejemplo, preparación de la cirugía, estadística, medicamentos,
reuniones que tengo que tener, etcétera, etcétera. Y el otro lado, el pasatiempo es con mi familia, salir, conversar con los hijos, los nietos, y todo ello lo que me ofrecen, pues compartir con la familia, que es el otro punto de vista. ¿Algún personaje que usted admire y por qué? Bueno, yo admiro al doctor Francisco Finisola como personaje, con un alma caritativa, y a su vez es una persona que siempre dio la mano a todo el mundo. Instruyó, dio el ejemplo, y que desde el punto de vista práctico nunca fue negativo. Si veía algo malo, él recogía eso malo y lo transformaba en bueno. Eso es uno de los principales motivos por lo cual el doctor Francisco Finisola está vivo aquí con nosotros. ¿Algún personaje familiar que usted admire? Bueno, a todo, pero a mi padre. A mi padre, a mi madre y ¿qué te puedo decir? Dentro de todo, a toda mi familia, por supuesto. Pero al querer a tu padre y a mi madre, o sea, al padre y a la madre, estamos queriendo a toda la generación. Doctor, para finalizar, mirando a esa cámara, ¿cómo le gustaría ser recordado a Diego Borsellino? Bueno, sencillamente que todo me recuerde como el amigo de siempre. Que siempre lo ha querido, siempre lo va a querer, y desde aquí o desde allá siempre estaré pendiente en la salud y la vida. Muchas gracias, doctor Diego Borsellino, por abrirnos las puertas de su casa y además permitirnos a todos los televidentes conocer más acerca de sus hojas de vida. Gracias por ese detalle. Gracias a ustedes, a Promar, y cualquier cosa siempre estaré disponible, no solamente yo, sino todo el equipo de trabajo en el cual pertenezco. Bien, muchísimas gracias, doctor Diego Borsellino. Nuestro invitado especial en este 60 minutos con José Luis Yepes. En la cámara y la producción de Carlos Guerra les habló José Luis Yepes. Será hasta una próxima oportunidad. No se olviden que posteriormente todas estas entrevistas son llevadas al canal de YouTube José Luis Yepes Rodríguez, donde la pueden también ustedes apreciar en la comodidad de su casa.